Muy buenos días, ¿cómo les va? Una alegría volver a estar junto a ustedes para compartir este momento de oración y de reflexión. Los invito a que juntos invoquemos la presencia de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los invito a que juntos escuchemos la palabra de Dios del Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y tenían miedo de hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos propone una pregunta para los que nos llamamos cristianos. Y esta pregunta es: ¿seguimos el auténtico Jesús? A ese Jesús que tal cual es y que Él mismo nos reveló. A este Jesús a quien los discípulos no comprendían y tenían miedo de hacerle preguntas. El secreto está en comprender a Jesús. Y este es el verdadero dilema de los cristianos. Para eso fueron escritos los evangelios y para ello los apóstoles hicieron el anuncio de lo que habían visto y habían comprendido. Si seguimos el relato de los domingos anteriores, vamos a ver que Jesús lo llaman Mesías. Pero los apóstoles interpretan esta expresión en un sentido más político, que va en contra de los anuncios proféticos y el deseo mismo de Dios Padre. Al parecer los discípulos no comprenden, y esta incomprensión no es algo meramente intelectual, sino que es más bien del corazón, porque interpela en la manera en la que uno vive y actúa cristianamente. Podemos decir que no comprender a Jesús es una forma suave de decir que no lo aceptamos, que quizás no terminamos de comprender su mensaje o que no estamos dispuestos a hacer las renuncias que Él nos pide. Esta comprensión del corazón es la que está en juego, la que crea en nosotros actitudes y la que efectivamente nos mueve a ciertos actos consecuentes con lo que pensamos y con lo que sentimos. Nuestro yo no comprende que haya que morir por los otros o que haya que renunciar por los otros o que sea necesario buscar el camino de la humildad y del servicio fraterno. Esta es la incomprensión que se hace presente en la charla de los apóstoles. Una pregunta rondaba en la cabeza de ellos y era: ¿quién era el más importante?
Evidentemente no habían comprendido. Entonces Jesús es quien mismo le explica que el que quiera ser el primero tiene que hacerse el servidor de todos. Es esto de entregarse a la muerte como forma de servir a todos, como si fuéramos los últimos. A veces reflexionamos en nuestra vida de iglesia y nos damos cuenta de que en ella se dan actitudes de ambición, que hay personas que quizás usan la religión como una forma de poder. Esto era lo que le había sucedido a los apóstoles. Pretendían usar la proximidad con Jesús o su llamado al apostolado como una forma de primacía sobre el resto de los discípulos. De alguna manera pensaban que al reconocer a Jesús como el Mesías político, les parecía obvio que quienes estaban a su lado compartieran parte de dicho poder. En todo el mundo antiguo, el servicio religioso daba como cierto prestigio en la comunidad. Se los introducía a estas personas en la clase alta y gobernante. El evangelista Marcos constata que también dentro del mundo cristiano hay quienes entienden el servicio religioso de esta manera. En cambio, lo nuevo, lo de Jesús, lo que debiera siempre ser la característica de los hombres encargados y que brindan el servicio en la iglesia, es que el servicio al culto no da honor, no da prestigio, no da poder, no da lucro, ni ninguna otra forma de ambición humana. El Evangelio de hoy es un llamado de atención a todos los que nos cobijamos bajo la sombra del templo cristiano. Hacerse servidor de todos es la exigencia evangélica por excelencia. Es el mandato más duro y más tremendo de todos los dados por el Señor. Es la cruz de la iglesia y la cruz de cada cristiano. El apóstol Santiago, en la segunda lectura, nos pone de aviso de que hasta cuando rezamos podemos estar incentivados por la ambición. Y es que aquella siembra en una parroquia la discordia, las peleas, las agrias disputas, las divisiones, el chismerío. Y por ambición también surgen los caudillos y los fieles se van aglutinando detrás de las personas, como le sucedió a los apóstoles, que buscaban ver quién era el primero o el más importante. Quizás también, como a ellos, deberíamos descubrir esta visión en nosotros mismos y avergonzarnos y callarnos y dejar que Dios actúe, para luego volver a poner en el centro lo que es verdaderamente importante, y es el servicio a los demás. La sabiduría de Dios que quiere actuar en nosotros es humilde y callada. Busca la paz en silencio y quiere interpelarnos, haciéndonos esta pregunta, ¿qué necesita mi hermano hoy? Los invito a que hagamos esta oración de los siervos de Dios. Digamos juntos: Señor, que se cumpla esta tu palabra y que podamos ser los primeros en servir a nuestros hermanos. Reconociéndonos iguales a ellos, a los hermanos, abandonémonos confiadamente a Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En particular quiero saludar a los docentes, ya sea los maestros y los profesores que estuvieron festejando su día. También dentro de unos pocos van los estudiantes, los jóvenes, van a festejar el Día de los Estudiantes, los niños. También tenerlos presentes a ellos, ya que han pasado momentos difíciles durante la pandemia, y hoy que de a poco se van abriendo las cosas, invitarlos a que disfruten de este día de la manera más sana posible. Y a todos los que están todavía guardados, cuidándose de la pandemia, invitarlos a seguir en oración, pidiéndole a Dios por el fin de este duro momento que estamos pasando. Y saludar también a la comunidad de Copacabana, a la comunidad de la Legión de María, los monaguillos, seguir rezando por el movimiento de cursillos que está preparándose para un retiro, seguir rezando por los chicos de la infancia misionera. La bendición para todos ustedes y que tengan un buen y bendecido domingo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que por intercesión de nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María, se derrame sobre ustedes, su familia, sus amigos, una abundante y generosa bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen domingo, síganse cuidando, si Dios quiere. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.